Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Nuevamente un capítulo más de su podcast Experiencias. En que es la edición o que el capítulo número 7, ya ni recuerdo qué número es, en una edición en un horario inusual en el que normalmente solemos grabar con mi co-host, a quien le doy la más cordial bienvenida, Luis Felipe, mi hermano del alma. ¿Cómo estás? Que dice, primito lindo de mi vida, ¿cómo estás? Un gusto volver a tenerte aquí con toda esta linda audiencia para poder compartir este tema. Es muy interesante el que les traemos el día de hoy para poder platicarlo, charlarlo, contar nuestras experiencias, contar nuestras anécdotas, lo que hemos vivido. Y más que feliz poderles decir que hoy, justamente hoy en este capítulo, estamos estrenando micrófonos por acá, por este lado. Entonces, creemos que ahora se va a poder escuchar un mejor audio, un mejor sonido y la idea es ir mejorando de a poco. Claro que sí, seguramente van a notar del otro lado la diferencia en la calidad del sonido, así que vamos mejorando poco a poco, lo mejor para la gente que nos escucha. Así que, bueno, sin más introducciones, creo que el tema que traemos para hoy es muy importante, es muy relevante. Creo que es un tema que genera mucha dificultad a la hora que se te presenta en, en cierto momento de tu vida, que todos los tendremos que vivir ciertas personas. Entonces, el tema que traemos el día de hoy es el independizarte de la casa de tus padres. Claro está que hay que decir que vamos a hablar o vamos a desarrollar este tema desde el contexto de las personas que tienen la posibilidad o el privilegio de poder tomar esa decisión, porque entendemos que hay quienes no tienen, pues, lógicamente, esa posibilidad de tomar esa decisión, quienes les ha tocado vivir circunstancias diferentes, ¿no? Entonces vamos a hablar en el contexto en el que las personas pueden tomar esa decisión de poder independizarse de la casa de tus padres. Bueno, creo que es un tema muy común, muy cotidiano, que trae muchos problemas a la hora de tomar esta decisión crucial que sin duda puede marcar un antes y un después en la vida de las personas. Estaremos hablando de cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta antes de tomar esa decisión. Otra de las cosas o los puntos relevantes a tratar es en qué momento o a qué edad se debería tomar esta decisión y bueno, y compartir las experiencias de cada uno respecto a este tema como tal, ya en la práctica. Luis Felipe, si me ayudas con el primer punto, ¿qué piensas al respecto? ¿A qué edad se debería tomar esta decisión? ¿Piensas que hay una edad? ¿Cómo lo ves tú? ¿O piensas que es un tema más un poco de circunstancial? Yo creo que es un tema muy circunstancial, tiene mucho que ver con el estilo de vida que llevas, con todas las cosas que llevas detrás, como si tienes la posibilidad, porque muchas personas, como bien mencionas, muchas personas, aunque quieran y deseen, pues el momento no está dado, ya sea económicamente o por cualquier circunstancia que se vaya a dar. Veo motivo, yo no creo que haya una edad que te diga, mira, ya tienes 25 años y es momento de salir de casa, ¿no? Hoy tienes 18 años y es momento de emprender el vuelo, ¿no? No creo que la edad marque eh, el tomar esa decisión. Creo que es una decisión muy importante que va a cambiar radicalmente tu vida. Vas a empezar a ganar responsabilidades sobre ti mismo que anteriormente se las dabas a tus padres, porque tus padres eran quien te ponía los límites y quien te dice que puedes salir, si no puedes salir, si puedes irte a tal lado, si puedes regresar, que a qué hora tienes que regresar. Entonces, esos límites vienen marcados por tus padres. En este momento, en el momento en el que tú decides independizarte, pero hablemos de una independencia completa, independencia sentimental, e independencia económica. Entonces, a partir de allí, eres tú quien pone tus propios límites, eres tú quien se hace responsable de ti mismo. Y es algo que es complicado de aprender porque nadie te lo enseña, sino lo vas aprendiendo al andar, lo vas aprendiendo conforme lo vas viviendo. Entonces, ante ello, Eder,
te puedo decir que no hay una edad específica que te diga, oye, es la mejor edad para poder hacerlo o es la edad en la que tienes que hacerlo, porque también es circunstancial, también viene de momentos, de cómo estás tú, de cómo es tu sentimiento al respecto. Si tú ya te sientes con las alas listas para emprender un vuelo, que va a ser un vuelo nada sencillo. A veces, te cuento un poco la experiencia de mi hermano, a quien saludo por acá. Mi hermano se muere por salir de casa, se muere por ya Saludos a Carlitos. independizarse. Exacto, o sea, se muere por independizarse porque siente que es cohibido de cierta manera por mis padres en ciertas decisiones que él podría tomar no estando en casa. Él lo ve desde allá, pero él no se da cuenta, vuelta, cuando salgas vas a poder entender otras cosas que hay detrás. Eres tú quien va a tener que poner tus límites a tu vida, lo que en teoría ahora mis padres te lo ponen a ti. Entonces, trae algunas cosas diferentes. Primo, cuéntanos, compártenos tu opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Tiene una edad específica? ¿Crees que hay algún rango de edad? ¿O también consideras que es circunstancia? Bueno, yo creo que la edad definitivamente puede ser un factor determinante, sí, porque como normalmente como está desarrollado nuestro entorno, al menos en Latinoamérica, las personas suelen ir al colegio hasta los 17, en algunos casos hasta los 18 años y luego ya emprenden la universidad. En muchos casos, a los 18 ya se independizan y en otros casos, quienes tienen la posibilidad de que sus padres les sigan apoyando económicamente para estudiar la universidad, pues estarán hasta que terminen la universidad y de ahí puedan ser económicamente independientes y poder alzar el vuelo tomando tus palabras. Entonces yo creo que sí puede ser un factor determinante, pero para mí, digamos que no es el único factor que hay que tomar en cuenta, sino que puede ser meramente referencial. Y es justamente un poco, comparto lo que tú dices, el hecho de que debes hacerlo en el momento en que te sientas seguro y en el momento en que generes cierta certeza de responsabilidad o al menos entiendas cuál es el concepto de responsabilidad de ciertas cosas, ¿no? Porque, bueno, muchos podrán decir, ¿y cómo me doy cuenta de que estoy preparado, estoy listo, ¿no? Entonces, quizás un poco también podría la gente tomar en cuenta la experiencia justamente de otras personas para que no les pase o no cometer los mismos errores que otros han cometido al momento de tomar una decisión apresurada. Entonces, lo que sí no se debe hacer es tomar esa decisión por un impulso o por sentirse, digamos que presionado, acorralado, ofuscado por ciertas reglas que tienes en casa de tus padres y tomar esa decisión basándote en ese momento, basándote en esa discusión quizás, en ese mal momento para poder tomar esa decisión. Eso seguramente que te va a llevar a muchos errores. Tienes que tomar esta decisión tomando en cuenta que con ello va a traer como consecuencia muchas responsabilidades de las cuales ya vamos a hablar más adelante también en este capítulo, pero considero que la edad puede ser un marco referencial y yo creo que sí. Si hablamos de edades, podría estar la edad para independizarse entre los 18 hasta los 30 años. Yo creería que es la vida o es la etapa en la que cotidianamente podría una persona eh, ya tomar cierto criterio de responsabilidad. Es lo que yo pienso. Bueno, pero O sea, primo, aquí mojándote un poquito, o sea, te queda un año a ti para independizarte, ¿no? sin duda, pero algo que hay que tomar en cuenta también, que algo que tú mencionaste, y esto lo escuchaba en un podcast, me pareció muy interesante, que el hecho de independizarse físicamente no quiere decir que que una persona se, se independice de manera emocional, que es algo que tú mencionaste también. Me parece que usaste el término sentimental, porque muchas veces hay gente que se independiza físicamente, pero emocionalmente sigue dependiendo de sus padres todavía. Y eso realmente va a ser nocivo para su vida. Entonces,
si tomamos como referencia la edad, es algo que yo digo porque es tiempo suficiente como para darte cuenta, eh, digamos, qué rumbo va a tomar tu vida, si ya puedes estar en una edad de conseguir un trabajo, estás en una edad de poder tomar una decisión de formar una familia o no, estás en una edad en la que ya podrías haber terminado una carrera universitaria o no, ya puedes haber tomado un trabajo, puedes haber tenido una experiencia ya de trabajo de algunos años, entonces me parece que es una edad idónea, pero sobre todo también me parece que es el tiempo suficiente para poder madurar en el sentido emocional. En el sentido emocional, para poder tomar esa decisión que luego te va a traer muchas responsabilidades, ¿no? Sin duda, yo creo que cuando hablas y cuando mencionas el tema de los factores, me gustaría hacer una analogía, ¿no? En esto. Es como las cuatro patas de una mesa. O sea, ¿cuál es la más importante? Pues todas, o sea, con tres patas la mesa está inestable, ¿sabes? O sea, no es que la más importante es esta o esta. Yo creo que hay varios factores en este tema que son igualmente relevantes, como bien mencionas, la edad, el tema sentimental, la madurez, el tema emocional, la madurez que tú hayas adquirido y la parte económica, o sea, la parte en la que tú estás listo y diseñado para poder conseguir esa parte, porque no se vive del viento, se vive justamente de poder pagar la renta, se vive de poder, y eso viene mes a mes, dependiendo del lugar donde estés. Por ejemplo, aquí en Australia es semanalmente y también viene en el tema, yo creo que en Latinoamérica, eh, esta independencia se da a una edad un poquito más adulta, no en los 18 ni 20, 25 años, sino un poquito más arriba, creería yo en promedio, porque es más complicado encontrar trabajo sin una carrera universitaria y los trabajos que se encuentran pues no te va a alcanzar para poder generar esa independencia, porque no solamente es pagar la renta, es pagar tu comida, pagar tus gastos, tus cosas personales, lo que viene con ello, la ropa, etcétera, etcétera, todo lo que viene detrás de allí. No obstante, te cuento un poco acá lo que sucede en Australia. Acá, básicamente, en gran porcentaje, los australianos a los 18, 19 años salen de su casa y aunque vivan en la misma ciudad y aunque la universidad esté en la misma ciudad y aunque ellos salen de su casa y se mantienen por sí solos, se pagan su universidad, eh, consiguen un trabajo a medio tiempo, les da para poder pagar, viven un poco limitados, por así decirlo, pero les alcanza. Entonces también interviene mucho el poder adquisitivo donde te encuentres, tu entorno Ahí, para poder llegar allí. claro, interrumpiéndote, haciendo un paréntesis, obviamente, un part-time job o un trabajo medio tiempo allá no se va a comparar con un trabajo medio tiempo acá. O sea, un trabajo medio tiempo allá te puede dar para rentar un lugar para vivir cómodamente. Un trabajo medio tiempo acá te da para los almuerzos. O sea, es la realidad. Entonces, creo que sí es muy importante ese factor y justamente creo que es un conjunto de todo eso. Y ya que mencionabas un poco el tema de la experiencia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, de si este momento tengo el privilegio de poder todavía decir que vivo con mis padres, pero sin embargo, tengo cierta independencia económica al momento de poder generar mis propios ingresos, mis propios recursos y pagarme la gran mayoría de cosas necesarias para mí en este momento, ¿no? Tengo, digo, el privilegio de poder vivir todavía con ellos porque compartimos mucho tiempo y eso es algo vital también, parte de la formación de una persona, ¿no? Y todavía digamos que estoy viviendo los mejores años de ellos, compartiendo tiempo con ellos, pero sobre todo entendiendo que también aprendo mucho de esta responsabilidad que ellos me transmiten. Pero a lo que quería llegar es que, por ejemplo, hay casos en el mío, como por ejemplo, yo ya viví una experiencia de vivir solo. Entonces, físicamente era independiente, aunque económicamente todavía dependía de ellos cuando estuve estudiando en otra ciudad. Entonces, esa experiencia también me trajo, digamos, como resultado algunas enseñanzas que aprendí al momento de vivir con roommates, al momento de vivir con compañeros. Y esa también es una experiencia que te deja sin duda.
una enseñanza de cómo convivir con alguien más que no es parte de tu familia, que ciertamente no puede tener las mismas costumbres o no fue criado de la misma forma en la que tú fuiste criado. Entonces tú sabes que tienes que mantener un orden, tienes que respetar el espacio, la privacidad del otro, eh, tienes que acatar reglas, si hay cosas que, digamos, por ponerte un ejemplo, o sea, si hay un comedor comunal o hay áreas comunes y todos lo van a usar, tienes que entender que tienes que dejar todo limpio para cuando para que el que vive ahí también pueda utilizarlo después, ¿no? Cosas Y qué pasa? básicas. ¿Y qué pasa cuando no se sobreentiende? Porque claro, nosotros damos por hecho, se tiene que entender, pero te encuentras con todo y nada. O sea, en este caso, o bueno, en tu caso, un poco poniendo similar situación, pero con un poco con algunas variables distintas. En tu caso, tú podías elegir, ¿no? Con quién vas a compartir en la casa como tal, ¿no? Quién va a ser tu flatmate. Y con ese te unías con alguien con quien eres afín, te unes y entran a vivir en una casa para poder vivir más cómodo, ¿no? Eh, Te entiendo, me pasó cuando fui a la universidad, lo compartí con, con un familiar, con un primo, a pesar de ello, diferentes costumbres al ser familiares, pues terminé prefiriendo viviendo solo. Pero cuando vine a Australia, acá, pues uno renta su habitación y comparte todo lo demás. En ese momento uno no elige con quién va a compartir, o sea, en ese Es momento el que tú te miras, tocó. miras por encima el que te tocó, ¿no? Y cuando uno dice, y además de diferentes países, entonces, una anécdota rapidito, ¿no? Yo, o sea, en mi casa mi papá siempre deja una luz prendida porque, pues para él, dice que sepa que siempre hay alguien en la casa, Ah, ¿no? pero, pero eso tiene una razón de fondo y quizás la Esa es entendemos después. Eso tiene una esa es la, razón de fondo esa es la razón de mi padre. para que los amigos de lo ajeno entiendan que hay alguien adentro. Exacto, para que sepa que ahí hay gente viviendo, que no es una casa a oscuras ni nada ni abandonada, ¿no? Bueno, entonces un amigo chileno me decía, guacho, ¿por qué dejas la luz prendida? Siempre tengo que levantarme a apagarla y se emputaba, se enojaba. Yo le decía, perdona, hermano, perdona. Y nunca se me acordaba porque no era costumbre, mi costumbre era siempre dejar la luz prendida. Entonces me lo repetía tantas veces y una vez em, me dijo, yo creo que tú no escuchas, me dice, yo creo que a ti te entra por un oído y te sale por otro, ya lo dijo enojado, me dijo, pero que sepas que yo no lo digo de malas, mira, yo te voy a explicar por qué no debemos dejar la luz prendida, me dice, esto está gastando la energía, una No, no, energía no es tan que difícil no, entenderlo. claro, yo entre mí, pues uno, bueno, sí, ya lo entendí, lo que viene con ello, pero Pero claro, lo tenías arraigado que era e- difícil e- desprenderte de esa efe- costumbre. efectivamente, o sea, 20 y algo de años viviendo así, siempre dejando la luz de la sala encendida, pues yo dejaba la luz de la sala encendida. De hecho, para mí era extraño tener toda la luz, toda la casa apagada, ¿me entiendes? O sea, y como esas anécdotas vamos a encontrar muchísimas. Claro, sí, me pasaba lo mismo por ejemplo, cuando yo viví en Cuenca con diferentes compañeros, digamos, de casa o departamento, siempre eran las peleas por las fiestas o siempre eran las peleas porque no dejaste los vasos limpios, los platos limpios, o porque dejaste también las luces prendidas, o porque no sacaste la basura, o porque te estuviste hasta tarde haciendo ruido, porque tuviste invitados. Entonces, ahí aprendes el valor de el respeto del derecho a los demás, el derecho de las otras personas, ¿no? Sabes, la frase de mi derecho termina cuando empieza el derecho de la otra persona. Entonces, eso se llama realmente convivencia y eso te forma porque obviamente, pues, digamos que en la mayoría de los casos las personas aspiran a convivir o a pasar el resto de su vida adulta y mayor con otra persona, ¿no? Entonces, convivir con esa otra persona conlleva todas estas cosas y el hecho de que tú hayas vivido una experiencia previa antes de es muchísimo mejor porque vas a ir con ese chip y con ese entendimiento de que las personas tenemos costumbres diferentes y la clave de todo esto está en poder acoplarse, ¿no? Conversar y platicar estas cosas y decir, bueno, mira, vamos a llegar a consensos, vamos a llegar a acuerdos
y las reglas van a ser así. Entonces, al fin de cuentas, también es un poco irónico y paradójico porque una de las razones, entre comillas, por las cuales sales de tu casa es porque no soportas las reglas. Y luego cuando te vas a vivir solo, entiendes que no puedes vivir sin esas reglas. O sea, está bien, vas a estar unos 3, 4 meses viviendo la vida de fiesta y sin reglas, Sin pero duda. va a llegar un punto en que, o sea, ya no vas a dar más y tu cuerpo mismo no te vas a sentir bien contigo mismo, ¿no? A menos de que hayas estado acostumbrado a vivir sin reglas desde muy niño, ¿no? Pero al menos en mi caso me pasó así. Al principio, cuando llegué a vivir solo, bueno, solo completamente solo, no en una dependencia de alguna casa con pensionado, como se conocen acá, sino completamente solo. Al principio era así, chuta, vamos fiesta todos los días, nadie me controla, la hora de dormir a la hora que me daba la gana, el desayuno no existía, la comida era pizza, cerveza, en la refrigeradora abrías la nevera y había un tomate ahí desde el 93 que ya tenía raíces y cosas así, ¿no? Pero ya después entendías que eso no estaba bien, no te sentías bien contigo mismo y bueno, cuando empezaban a llegar visitas también tú decías, no, esto no está bien y solo te vas dando cuenta de esas cosas. Exacto, yo creo que solo uno empieza a verlo desde la otra perspectiva. Al inicio, así como lo mencionas y así como lo cuentas, yo creo que a todas las personas que todavía no se han independizado y que nos escuchan, inclusive mi hermano, a quien le mando un fuerte abrazo de vuelta, va a pensar que es la maravilla, ¿sabes? O sea, como tú dices, nadie me controla, 3, 4, 5 meses de fiesta, hago lo que sea, lo que se me antoja, pero ¿sabes qué trae después de eso? Pues que después de la fiesta pues la casa queda sucia, que después de la fiesta el baño queda horrible. Y entonces ahí empiezas a darte cuenta, y al siguiente día, ¿quién lo limpia? Bueno, tú puedes decir, bueno, no me importa, puedo vivir en eso. No importa, tú tranquilo. La consecuencia llegará, y si sigues amontonando, y si sigues amontonando las cosas, en un momento llegará algo que te incomoda, en el que tú podrás ver, ya entiendo, ¿por qué el tema de la limpieza? Ya entiendo, ¿por qué el tema del cuidado con las cosas? No, llegas, entras, y si haces fiesta, pues tus cosas están allí, independientemente se pueden llegar a dañar, se pueden llegar a perder, etcétera. Entonces ya empiezas a cuidar más tu casa, ya el lugar de fiestas ya no es ya no pasa a ser que sea solo tu casa, porque al siguiente día te das cuenta que con los amigos que te divertiste, con la gente que te divertiste, ellos se fueron, ellos están descansando. Tú eres el que se tiene que levantar a limpiar, si quieres limpiar, porque obviamente te vas de una casa porque estás cansado de las reglas y la utopía de la vida es que ahora eres tú quien tiene que poner tus propias reglas y además tener la disciplina de seguir tus reglas, o sea, entonces hacerte cargo de Exactamente. ti mismo es Exactamente. algo. Cuando entiendes eso, luego entiendes que ahí radica la verdadera libertad, ¿sí? Porque fácil confundes el tema de libertinaje con libertad, y eso no es así. O sea, libertad es poder ser consciente de que puedes tomar tus propias decisiones, pero esas decisiones tienen que tener un contenido de responsabilidad. O sea, o sea, hago algo que considero que está bien, pero que no va a afectar al resto, no me va a afectar a mí mismo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir libertad, pero con responsabilidad. Entonces, es muy importante eso, pero hay otro tema también en el, en el espectro de independizarte de tus padres, ¿no? Que es el hecho de cuando te encuentras en esta disyuntiva de si irte o no, que me imagino que es donde se encuentra tu hermano y quizás muchos de las personas que nos escuchen pasaron también por esta situación. Muchas veces encuentras una parte de oposición, tal vez motivada, en otros casos inmotivado, de manera irracional, por parte de los padres o de los dueños de casa, que se niegan a que te vayas. Entonces, Ah, y por el otro lado, también está el tema de, obviamente, querer salir para vivir bajo tus propias reglas porque te consideras autosuficiente, porque consideras que ya es el momento.
Entonces, si hacemos digamos que ponemos en una balanza y hacemos una suma y resta, en definitiva creo que resulta ser algo necesario que en algún momento de tu vida lo vas a tener que hacer. Y, y esto va a ser totalmente saludable para la persona si es que lo hace de manera consciente y responsable. Si lo hace de manera consciente y responsable, va a ser totalmente saludable para él porque obviamente va a ser una persona que va a tomar sus decisiones por sí mismo, porque toda la vida, digamos, 23, 24 años, vivió tomando, digamos, vivió bajo las decisiones de otra persona, o sus padres tomaban las decisiones importantes por él o por ella, ¿no? Y al tomar esta decisión, tiene que entender que ahora es él el que va a tomar las decisiones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú piensas que, o sea, en resumidas cuentas, es algo positivo? ¿Cómo influye o cuáles son las consecuencias que podría traer esta decisión? Mira, yo te voy a hablar un poco enfocado en la experiencia propia, personal, ¿no? Independientemente, para muchas personas pueden estar de acuerdo y muchas personas tampoco lo estarán, con lo cual me parece fenomenal y creo que cada uno va a vivir su propia experiencia y por ende, a raíz de su propia experiencia, va a poder sacar su propia Conclusión. conclusión como tal, ¿no? O sea, va a poder decir si fue productivo, si fue positivo, si lo fue o no lo fue, ¿no? Eh, con lo cual yo invito a las personas que vivan esa experiencia, ¿no? Y que después lleguen a una conclusión, que no solamente se queden con escuchar y decir, pues a le fue bien, me va a ir bien, o a este le fue mal, me va a ir mal. No, no, vive escucha, sí, observa, porque ningún caso es igual, y vive tu propia experiencia. Contestando a tu pregunta, primo, yo creo que en cuanto a los resultados obtenidos y las consecuencias, para mí es 100% positivo. Em, Primero, yo creo que una de las más importantes es que puse como el tema de la luz, de dejar la luz prendida. Puse eh, en crítica o en pensamiento o en duda todas las creencias obtenidas en casa, ¿no? O sea, porque uno va heredando eso, uno va emulando ese tipo de comportamientos en casa y los va haciendo propios sin darse cuenta. Entonces, pero sin saber un por qué, sin entender por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos y si el entorno amerita hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces, cuando encuentras un contraste, empiezas a darte cuenta que hay que ser más críticos en la vida sobre lo que creemos y sobre lo que hemos heredado y emulado, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno empieza a sentir que uno va creciendo, ¿no? O sea, poder decir, sí, papá, mamá hacen esto porque muy probablemente ellos también emularon y aceptaron lo que venía de atrás, ¿no? Y en este caso, pues uno decir, bueno, ¿yo por qué lo hago? O sea, al menos hacerte esa pregunta, ¿yo por qué lo quiero hacer? Lo quiero hacer y si después de eso, pues empiezas a crear tus propias creencias en la forma en la que tú realmente quieres vivir. Porque si tú vives en la forma en la que tú realmente quieres vivir, vas a vivir tranquilo, vas a vivir como tú quieres, vas a vivir en un estado de ánimo mucho mejor a que en un estado de yo no quiero vivir así y me obligan, ¿me entiendes? Como te sientes prisionero de creencias que no son tuyas. Entonces, en cuanto a las consecuencias, yo creo que he ganado mucha más responsabilidad, mucha más disciplina. Eh, Cuando, por ejemplo, te cuento un poco, mi madre es muy consentidora. Tengo una mamá que es muy consentidora y si yo le decía a mi mamá, no me gustaba el queso porque tuve un trauma de sabores de pequeño, ahora amo el queso. Imagínate ese punto que es un contraste bastante fuerte, pero bueno, le decía a mi mamá, no me gusta el queso y mi mamá hacía que toda la casa o coma el queso licuado o me hacía mi parte sin queso, en este caso la lasaña, mucha gente se va a reír, sí, lo siento, la lasaña me le quitaba el queso y a mí me dejaba esa porción, ¿no? Entonces yo nunca sentí esa necesidad de volver a Pasta hacerme, con carne. La lasaña sin ajá, queso, esa es nueva. que no me gustaba la pizza y todo, entonces, ¿por qué? Porque traía queso, entonces, etcétera. Bueno, eso hizo, como yo estaba muy consentido y como no tenía esa necesidad de volverme a cuestionar por qué no me gustaba el queso. Si bien es cierto, había un trauma de sabor cuando fui pequeño, pero
nunca volví a dar esa oportunidad, simplemente asumí que ya no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba y y no lo volví a probar. Y entonces, salir de casa es poner en contraste mucho este tipo de cosas. No solo es eso, es una pequeña analogía que me encanta compartirlas con ustedes y que al final después, al día de hoy, me encanta el queso, volví a probarlo y dije, ok, es esto, ¿no? Es esto, poner crítica a todas las cosas que vienen detrás. Aprendí a manejar mi propio dinero, ser responsable con mis propias finanzas, que es otro tema importantísimo, como tú bien mencionas. Uno viviendo en casa de sus padres, deja mucha responsabilidad de la vida de uno a cargo de ellos. Entonces creo que allí es donde uno entra en la necesidad de poder crear una independencia para empezar a tomar decisiones por uno mismo, para uno mismo, porque al final el responsable de las consecuencias que te pasan a ti eres tú, nadie más. Lo que tú estás viviendo hoy por hoy es el resultado de las decisiones o no decisiones que no has tomado en aquel momento, y ese es el resultado del que tienes hoy. Eso es lo que yo puedo decirte, primo. Me gustaría devolverte la pregunta, la misma, tal cual, pero en el otro aspecto, o sea, ¿qué resultados y consecuencias tienes tú de poder compartir todavía, el tener esa fortuna? Porque claro, es lo que hablamos, de poder tener esa fortuna de poder compartir todos esos años dorados de los padres, porque es algo que, claro, yo al ganar esto, he perdido esto, ¿no? O sea, he perdido la otra parte. Me he perdido muchos años, muchos cumpleaños, muchas cosas de mis familias que me hubiera encantado estar ahí, ¿sabes? Que me hubiera encantado poder participar de ello. De hecho, parte de la pandemia, mi papá, mi mamá y mis dos hermanos lograron crear mejores lazos, haciendo juegos de mesa porque no podían salir. Entonces, ese núcleo se volvió mucho más fuerte, al cual, pues, yo lo observaba de afuera, no era parte de él. Sí, yo creo que es un tema que hay que tratarlo para cada caso con las particularidades de cada caso. Pero antes de responderte la pregunta, me gustó mucho la analogía que hiciste y eso me recuerda a una metáfora, a la metáfora del militar, que del soldado este de Napoleón, cuando era emperador, eh, tenía un banco en donde se sentaba su esposa y estaba recién pintado y puso frente al jardín a secarse el banco y puso a que un soldado lo custodiara para que nadie se sentara ahí. Entonces, cuando la gente pasaba por allí, para evitar que nadie se siente ahí, y nadie se percató de eso y se volvió una costumbre y 40 años después seguía un soldado custodiando un banco afuera de un jardín sin ningún sentido, hasta que alguien en ese momento, 40 años después, le preguntó ¿por qué estás haciendo eso? Y llegaron al fondo del asunto cuando en realidad había sido por otra razón, ¿verdad? Entonces, esa metáfora creo que viene bien al caso para poder demostrar que evidentemente hay ciertas creencias que son impartidas de manera infundada o tal vez de manera inintencional y para poder darte cuenta tienes que vivir la experiencia de independizarte y eso que tú dices es parte de crear tu propia identidad. Creo que eso es algo fundamental en la vida de las personas. Creo que hasta el momento en que tú no vivas solo, no vivas esta experiencia de independizarte, de entender que tus decisiones son tu responsabilidad, de entender el valor del dinero, de entender el valor de las cosas que cada cosa tiene su valor, que los servicios básicos cuestan, el agua, la luz, que el lugar donde vives, que las comodidades te cuestan. Hasta que no entiendes eso y no vives esa experiencia, no puedes formar tu propia identidad, parte de tu identidad, porque todo el tiempo viviste dependiendo de que alguien más te lo proveyera. Y si vas a seguir en ese vaivén de que alguien más te provea, pues no vas a formar tu propia identidad, sino que vas a vivir bajo las creencias de tus padres, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y creo que esa metáfora lo explica bien hasta que no te des cuenta y no llegues al fondo del asunto, pues no te vas a poder separar. Ahora, respondiendo a la pregunta del otro lado,
creo que la clave está en entender en parte y parte que, que esto es eh, un eslabón más de la cadena del ciclo de la vida, porque las personas nacemos, naturalmente crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Y, y, Tenemos un par- ciclo. y parte de esa reproducción está el poder salir y vivir independientemente bajo sus propias decisiones y sus propias reglas. La clave está, como ya lo dije hace un rato, en poder tomar esa decisión de manera consciente y de manera responsable. Porque ¿cuándo va a pasar esto de que te lamentas o de que sientes la culpa de que no puedes vivir o que te lamentas el hecho de perderte muchos momentos? No solamente por el hecho de que no estás físicamente, sino porque quizás tienes en el fondo una culpa de que dices, yo me fui mal, o sea, yo no me fui de manera consciente o al menos no lo dialogué y no lo expliqué y dije, bueno, este es el momento de salir, de abrir las alas e irme porque es el momento, porque toca irme, porque ya no es saludable estar acá, porque si sigo estando acá va a ser más tóxico. Entonces, yo creo que ahí se hace mucho más grande este sentimiento de sentir culpa el hecho de no estar presente en estos momentos familiares que sin duda son muy bonitos, ¿no? Y son importantes también para el tema emocional. Pero yo creo que si, por el contrario, tomas esta decisión libre, consciente y de manera responsable, quizás la culpa va a ser, o quizás este sentimiento va a ser mucho más llevadero, porque O si, quizá si ni está, existe. exactamente, o quizás ni exista, porque si te sientes más tranquilo de que tomaste una decisión responsable y consciente, vas a tratar de encontrar la manera de, de compartir momentos y tiempo con tu familia, porque obviamente si es que tú tienes una meta o tú tienes un sueño y ese sueño implica el conseguir ese sueño, esa meta, implica el que tú estés alejado de tu familia, pues tú vas a tener que plantearte esta disyuntiva de que las decisiones son tuyas, la vida es tuya, no vas a vivir para siempre al lado de tus padres. Entonces, el quedarte por vivir o compartir todos estos momentos con tu familia va a ser mucho peor el resultado después de irte y tal vez extrañar un poco a la familia estos momentos y tener la oportunidad de quizás encontrar ciertos intervalos de tiempo para poder igual compartir con la familia al hecho de tomar esta decisión, me explico, porque si no lo haces, luego vas a estar con el sentimiento de que no perseguí mis sueños, no tomé la decisión cuando debí tomarla y estoy aquí valiendo shit, ¿entiendes? Entonces, exactamente, entonces yo creo que esa es la clave, pero sin duda, o sea, de eso se trata también, la familia juega un rol muy importante en la construcción de la identidad de las personas, del desarrollo de cada una de las personas, entonces siempre hay que buscar los momentos, siempre hay que buscar el tiempo para compartir y devolver todo eso, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo que de alguna manera pues hicieron para construir la persona que eres hoy en día, a tus padres, ¿no? Entonces, quizás por ahí va el tema, ¿no? No sé qué otro comentario tengas al respecto, porque Sí, yo creo, primo, que creo que hoy estamos tocando puntos distintos y creo que fue una de las razones por la que decidimos iniciar este podcast, ¿no? Porque nosotros tenemos dos puntos de vista que yo creo que en su mayoría eh, se equiparan, ¿no? Entonces, quiero tocar mucho el tema que tú dijiste. Para mí tiene mucho sentido cuando tú dijiste, es muy importante entender cuál es tu objetivo de vida, cuál es tu propósito de vida para luego poder tomar esa decisión. No solo es salir de casa porque hay que salir, sino es primero conócete, haz una introspección de tu vida, de qué quieres en tu vida y en base a eso van a ir saliendo las decisiones. Si en ese momento
un propósito de vida es vivir un poco alejado de tus padres por ese propósito de vida, creo que como sin lugar a duda, como tú dices, esa culpa no ni siquiera va a existir. Y si no existe, y si simplemente sales de tu casa por el hecho de vivir un libertinaje o por el hecho de vivir una vida sin responsabilidades, sin dar cuentas a nadie, eso te va a durar muy poco y a lo mejor no es sostenible en el tiempo. Y digo a lo mejor porque no conozco a una persona que lo haya hecho, más sin embargo no quiero decir que no exista, ¿saben? Entonces, creo que es muy importante eso que has mencionado también, sumarlo a los factores que venimos hablando en temas anteriores. Y nada, o sea, yo creo que como para ir cerrando este capítulo primito lindo de mi vida, pues contemos una experiencia, ¿no? Una experiencia tanto en tu caso y yo cuento una y con eso nos despedimos. ¿Qué te parece? Seguro, dale, te doy el privilegio de que cuentes primero. Vale, perfecto. Mira, experiencias he tenido muchas, ¿no? Pero con la que más me viene a la mente eh, es el haber compartido casa con diferentes nacionalidades, diferentes amigos de diferentes nacionalidades. Claro, cada uno hace el arroz de manera distinta, hace todas las cosas de manera distinta que la otra persona, ¿no? Pero entonces empiezas a tener un poco esa parte del ego de decir, mi arroz es mejor o lo que yo hago es mejor porque así es, ¿no? Entonces, em, recuerdo que una vez conversando con Tito, es chileno, a quien le mando un gran abrazo, que seguro estará viendo este podcast. Este, me dijo una vez sentado en el sillón conversando, eh, me dice, guacho, yo tengo un poco más de años que tú y si hay cosas que yo te digo a ti, es porque quizá he vivido un poco más de experiencias, ¿no? Que es porque quizá eh, he podido viajar y vivido en diferentes casas con diferentes flatmates. No lo digo por hincharte los huevos, por romperte las pelotas, como dicen los argentinos, sino por ti, porque al final quien mejora y al final quien corrige esas cosas eres tú, no yo. Yo me iré, eh, tú te irás y cada uno seguirá su vida, ¿no? Fueron las palabras que me quedaron haciendo eco, que los cuento para que tenga contexto la historia. ¿Por qué? Porque había cosas que sin darme cuenta yo hacía. Dejaba las cucharas en el zinc o los vasos por allí. Porque claro, en mi casa había una madre que eso desaparecía y aparecía limpio, ¿no? Y entonces, cuando dije, bueno, me hicieron eco esas palabras y empecé a cambiarlo y empecé a cambiarlo. Y cuando lo cambié y cuando me di cuenta que, claro, hacerlo toma su tiempo, toma sus cosas, o sea, ir a lavarlo, o sea, toma un valor como tal. Cuando después de un tiempo vino una compañera a la casa y hacía las mismas cosas que yo hacía y que ahora ya no las hacía. Y te Entonces, molestaba. y me molestaba, efectivamente. Pero ahí viene algo que Tito me dijo, yo jamás me voy a callar y voy a dejar de decírtelo. Te lo voy a decir porque no siento que yo al decírtelo esté haciendo algo malo. Más, no obstante, a mí sí me costaba ese tema de confrontación con la otra persona, de poderle decir, oye, mira, dejaste este vaso, limpia, lo que no sé qué. En cambio, Tito lo decía y bueno, creo que es parte de ello, ¿no? Las reglas, las normas, lo que podamos hablar y lo que podamos crecer. Esa es mi anécdota que te cuento, primo. Buenísima, buenísima, buenísima. Yo creo que aquí puedo contar un par de experiencias desde los dos puntos de vista. Cuando viví solo, estaba viviendo la época universitaria y un poco la experiencia de ahora, ¿no? De estar viviendo con mis papás. Y bueno, el tema de la comida, de hacer la comida por ti mismo, de tener tus responsabilidades, de hacer las tareas de la casa, de limpiar, de barrer, de lavar, eso es básico, pero hay algo curioso que yo me di cuenta que me pasó, porque como al principio vivía solo con un pana, hombre, nos importaban muy poco los detalles, digamos, de detalles decorativos en la casa, ¿sabes? De tener un florero, de tener muebles, de tener un poco más comodidades. O sea, lo único que nosotros queríamos era un sillón, un televisor y
nada, una ventana que nos permita respirar o fumarnos un tabaco y tomarnos una cerveza. Nada más nos importaba. Entonces, para esto, yo estaba estudiando Derecho y luego de un concurso académico en la universidad, eh, uno de los organizadores, de hecho, creo que era nuestro coach, que era un abogado ya importante, de una firma importante del país, luego del concurso quiso como que socializar con nosotros, ¿no? Y fuimos a un lugar y luego todos los muchachos dijeron, bueno, ¿por qué no vamos a tu casa, Eder? Y yo dije, bueno, no tengo problema. Pero ya cuando estuvimos ahí sentí que el lugar era incómodo y yo decía, por qué no arreglamos esto? ¿Por qué no pusimos más muebles? ¿Por qué no compramos más sillas? Se veía todo raro, se veía todo incómodo y la gente sentándose en un banquito de madera y cosas así. Todo, Es- todo vacío. Exactamente, exactamente, todo vacío, no sé, sin alegría, sin color. Entonces, a veces esos pequeños detalles que son cosas o parte de una familia como tal, ¿no? Son importantes en un lugar, ¿no? En un lugar, en una casa, en un hogar. Entonces, eso obviamente, pues de una se me vinieron a la mente, dije, esto no hubiera pasado si estaba en casa de mi vieja, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, Exacto. Esas comodidades a las que uno está acostumbrado, que son del día a día, que uno sabe que las tiene y no las valora, ¿sabes? Es como, así es y así están tiene que ser y así están, tal cual, como poder respirar, como poder usar las dos manos, los dos pies, a veces no valoramos y no damos gracias de aquello. Cuando nos hace falta, yo espero que no necesitemos que nos falten nuestras partes biológicas importantes para darnos cuenta lo importante que son y ser agradecidos todos los días. Pero claro, hablando del tema del contexto de la casa, los sillones, en tu casa jamás hubiera faltado una silla, hermano. O sea, no, por por supuesto que no. doquier. Y de hecho, sillas muy cómodas. Acá las de plástico y las de madera y ahí... Claro, claro. Entonces, y uno así, yo como chuta, la gente se siente incómoda. Bueno, la vieja confiable, saca más trago para que todo el mundo se olvide, para que todo el mundo la pase bacán. Entonces, ya, y eso fue una cosa curiosa que me pude dar cuenta. Y una parte, una experiencia de vivir con mis papás es sin duda que puedo compartir y puedo saber cómo están ellos. Eso es sin duda es algo excepcional, el poder tener la suerte de tenerlos todavía con vida. Eso es algo excepcional. Realmente soy muy agradecido de eso, pero hay una cosa curiosa también que como experiencia me he podido dar cuenta ya al paso de los años, ¿no? Cuando uno es pequeño, cuando uno es menor de edad, cuando estás en la escuela, en el colegio, eh, simplemente eh, acatas las reglas porque eres menor de edad y no tienes voz, pero no tienes voto. Entonces, A veces ni este, vos, a veces ah, ni vos, ¿eh? exactamente, o te callas o te callo a la fuerza. Pero bueno, ya cuando creces y eres adulto y tienes una independencia económica, pero sigues viviendo con tus padres, es complejo el asunto porque son todos adultos viviendo en un mismo lugar y todos queriendo tomar decisiones por todos lados, que la situación se complica hasta para decidir qué es lo que se va a comer. Entonces, ya es complejo el asunto, porque de lunes a viernes quizás tenemos una rutina de comida, pero un sábado no hay cómo ponerse, no sabes lo difícil que es ponerse de acuerdo. Cuatro adultos, porque yo también con mi hermana, que también ya es mayor de edad, este, no quieren comer lo mismo. O sea, todos quieren comer en un lugar diferente, todos quieren cosas diferentes. Y, y Claro que eso, y eso es se pidan complejo. la comida cada uno, ¿no? Que se la pidan que por No, delivery, que a cada quien le llegue lo que quiere comer, ¿no? no, y eso muchas veces terminamos haciendo, pero es parte de de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? La convivencia. Y ya muchos adultos en un lugar, viviendo en un mismo lugar, cada quien queriendo tomar sus propias decisiones independientes, se vuelve un problema si no hay un consenso. Entonces es parte por eso cuento esa experiencia, porque obviamente pues
es parte de lo que implica, ¿no? Sin duda, yo creo que a través de estas experiencias que hemos contado, creo que hemos dejado en evidencia mensajes tan importantes, ¿no? Como es el poder ser agradecidos, el valorar lo que tenemos, el poder pensar y analizar por qué tomas una decisión, el poder conocerte mucho, el saber por qué quieres hacer las cosas, el tener un propósito de vida es muy importante para empezar a darle rumbo a lo que deseas hacer, cómo lo vas a hacer, el por qué, el entender que el independizarte no solo hay detrás un libertinaje que sí, que existe, que lo puedes vivir, pero detrás también tiene que haber una responsabilidad, vas a tener que poner tus propias reglas. El independizarte no es solo vivir sin reglas, sin responsabilidades, al contrario, cuando vives dentro de casa, vives sin responsabilidades en la mayoría de los casos, vives con mayor, en teoría, libertad, porque al final tú no eres quien pone las reglas ni las responsabilidades, sino tus padres. Entonces, yo creo que ha sido un capítulo bastante interesante donde hemos tocado temas que esperamos que lo compartan, se lo puedan compartir a sus amigos que sientan que están viviendo una situación similar o que están pensando en independizarse, un primo, un familiar. Y de igual manera los invitamos a que nos dejen comentar en las redes sociales, nos dejen su perspectiva y su opinión o alguna anécdota que les haya pasado, que nosotros encantados y gustosos de poderlos leer y compartir con más gente todo lo que nos está pasando. Yo creo que mientras más seamos, mientras más comunidad podamos tener, creo que el aprendizaje va a ser mayor y de eso se trata este podcast, a través de las experiencias, de brindar una observación de aprendizaje, pero al final cada uno va a vivir su experiencia para crear su propia creencia. Claro que sí. Como un... Suscribo cada palabra de lo que has dicho hace un rato. Pero como un mensaje final, pues que el independizarte de tus padres es parte de la construcción de tu propia identidad. Eso como un mensaje final. Y si estás en esa disyuntiva de tomar esa decisión, recuerda nada más como consejos todas estas cosas que hemos dicho acá y cuéntanos tu experiencia a quienes nos están escuchando. Así que no dejes de escucharnos en Spotify, de vernos en YouTube y darle like y comentarnos de tus experiencias o cualquier otro tema que quieres que conversemos acá en este tu podcast favorito, Experiencias. Por mi lado, será hasta la próxima. Un gusto. Chao, chao. Muchas gracias a toda mi gente linda, se los agradecemos. Como dijo mi primo Eder, cualquier otro tema que quieran que hablemos y contemos alguna experiencia acerca de aquello, pues comentarlo en YouTube y nosotros más que gustosos de poder hacerlo. Por mi parte también, eso es todo. Les agradezco y gracias por escucharnos. Les mando un fuerte abrazo.